La función principal de la política exterior es buscar en el escenario internacional aquellos elementos que puedan coadyuvar a satisfacer las necesidades nacionales. Las condiciones internas y externas representan dos factores elementales en el proceso de formulación de la política exterior. Entre 1931 y 1939 hubo una serie de acontecimientos que modificaron la estructura del poder del sistema internacional, desencadenando así el inicio de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial comenzó el 1 de septiembre de 1939, cuando los nazis invaden el territorio de Polonia. Francia y Gran Bretaña le declararían la guerra 2 días después. Como consecuencia, el 27 de septiembre de 1940 se conformó el bloque del Eje de manera oficial, integrado por Italia, Alemania y Japón. En 1941, Alemania e Italia ya controlaban gran parte del territorio europeo y el 70% del carbón y el acero. Por otra parte, el conflicto internacional obligó a las potencias a fijar su atención en el desarrollo del conflicto. Esto le dio a los países más débiles mayor autonomía en su política exterior. En el caso de México, la etapa de la Segunda Guerra Mundial fue el momento en el que mantuvo una alta participación en los foros interamericanos y la conformación de una organización internacional. El presidente Lázaro Cárdenas declaró el 4 de septiembre de 1939 la posición neutral que su gobierno adoptaría. Aunque México se declaró neutral, esto no lo alejaba de protestar por cualquier agresión contra las naciones democráticas, siendo esto un reflejo de la experiencia histórica de México. Como una muestra de solidaridad a los países invadidos por los nazis, el gobierno de México reconoció la existencia política de varios estados y siguió manteniendo relaciones con sus gobiernos en exilio. La política multilateral que México adoptó en los diversos foros internacionales le otorgó al país un elevado prestigio dentro de la esfera mundial. Su activa participación en el sistema interamericano le confirió un papel de líder regional en el continente, donde la mayoría de sus iniciativas, en el marco de las reuniones de consulta, fueron aprobadas unánimemente. Dentro de este marco de reuniones, la primera se dio en Panamá el 23 de septiembre de 1939. La delegación mexicana fue de las más importantes en vista de ser el que más proposiciones había presentado. Su representante, el secretario de Relaciones Exteriores, Eduardo Hay, proponía que las repúblicas americanas se proclamaran neutrales ante el conflicto. También propuso la firma de una declaración conjunta de solidaridad continental, la que mantenía la intención de preservar la paz en el continente y la cooperación para restablecer la paz mundial. Posteriormente, la segunda reunión ocurrió en junio de 1940 en La Habana, Cuba, en la que se llegó a la resolución de que si un país americano era agredido, sería considerado como una agresión a todos. Mientras tanto, el 14 de agosto de 1941 es firmado por el presidente de los Estados Unidos y el primer ministro de la Gran Bretaña la Carta del Atlántico, en el que se expresaba el respeto del derecho a los pueblos para elegir sus propias formas de gobierno y mayor cooperación económica. Este documento fue endosado por varios gobiernos exiliados y por la URSS. La última reunión de consulta durante el conflicto fue convocada por Estados Unidos a consecuencia de la agresión japonesa a Pearl Harbor en diciembre de 1941. El gobierno estadounidense aseguraba que esta agresión representaba una amenaza a la seguridad continental en base a la resolución de La Habana. Como respuesta, México propuso que las naciones americanas interrumpieran todo intercambio comercial con los países del eje, y de igual manera proponía la adhesión a la Carta del Atlántico. El 7 de julio de 1940, las elecciones presidenciales se llevaron a cabo en México bajo un ambiente tenso, otorgándole el triunfo a Ávila Camacho. Durante su presidencia, México mantenía la actitud de una neutralidad simulada. Las acciones que presentaban dejaban en claro que si el país participaba en el conflicto, sería a favor de los aliados. Después del ataque a Pearl Harbor, Ávila Camacho dejó en claro que se mostraba a favor de una amplia colaboración con Estados Unidos y dispuesto a olvidar los rencores pasados, puesto que, como señaló,
El futuro no se construye con recuerdos hostiles, sino con actos de confianza, aclarando también que el país estaría preparado para ingresar al conflicto en caso de ser necesario. Dicha participación no tardó mucho tiempo en darse, pues el 13 de mayo de 1942, el buque petrolero Potrero del Llano fue hundido por un torpedo que al parecer era nazi. México protestó ante el acto, sin embargo no recibió respuesta, y el 20 de mayo el buque Faja de Oro también fue hundido. Estos hechos llevaron al país a declararse en estado de guerra, implicando una acción defensiva al ser el país agredido. De esta manera, el país se colocaba al lado de las naciones aliadas, abandonando su neutralidad definitivamente y convirtiéndose en un país beligerante. La participación de México en la Segunda Guerra Mundial se dio mediante el Escuadrón 201, compuesta por soldados especialistas en aviación entrenados en Estados Unidos. Sin embargo, esta no fue la única forma de participación, puesto que un contingente muy numeroso de soldados de origen mexicano también intervino en el conflicto en ejércitos norteamericano, inglés y francés, con el propósito de lograr una residencia en dichos países. Debido a todo esto, México quedaba al finalizar la guerra como una de las naciones vencedoras. Cuando la Segunda Guerra Mundial se acercaba a su fin, con el triunfo claro de los aliados, México convocó a los países americanos a una conferencia en el Castillo de Chapultepec, para así discutir sobre la nueva organización internacional, problemas económicos en la región y dejar en claro el deseo de México en influir en el nuevo orden internacional. México logró consagrar en el Acta de Chapultepec, documento emanado de la conferencia, sus principios de política exterior y denotar su espíritu de cooperación continental. De esta conferencia también emanó la solidaridad política y económica de los países americanos, elevándose hasta un punto jamás antes alcanzado en la historia de esta región. En cuanto a la participación de México en la creación de Naciones Unidas, este logró que se tomaran en cuenta algunas de sus aportaciones, como fue el rechazo de la participación de España en la organización mientras estuviera bajo el régimen de Franco. De igual forma, la existencia de complicidad en cuanto al papel de los organismos regionales y el de la nueva organización internacional. Por otro lado, en su política bilateral, México mostró cierta autonomía durante la Segunda Guerra Mundial para lograr alcanzar algunos objetivos. La geografía de México, en función de la geopolítica, se encontraba al sur de las naciones más importantes. Washington consideraba a México como una zona de primer orden en formulación de su política de seguridad nacional. Esto propiciaba condiciones favorables en la capacidad de negociación internacional de México. Esto se puede ver en cuanto que México reanudó relaciones diplomáticas con Gran Bretaña, sin condiciones previas como la resolución de la cuestión petrolera. Con Francia, México fue el primer país en reconocer el gobierno de Gaulle y presentaron una alianza contra el totalitarismo. En cuanto a la URSS, se crearon alternativas de colaboración y se restablecieron relaciones diplomáticas por iniciativa de ambas partes, debido a la solidaridad que presentó México a esta delegación a causa de la agresión sufrida por los nazis. Con Alemania se dio un cambio progresivo de relaciones, pasando de la esperanza pragmática a la declaración de guerra. Respecto a las relaciones con Estados Unidos, se inició una postura cautelosa para intentar balancear las relaciones con los países del eje y los aliados. Sin embargo, con la presidencia de Ávila Camacho, México se mostró más hostil con Alemania y se asoció más con Estados Unidos. Se firmó con el país una serie de acuerdos de índole militar y de cooperación económica que beneficiarían a ambos países. Para finalizar, es importante recalcar los efectos que tuvieron la política exterior durante el periodo bélico en la situación interna del país. En lo político, la guerra contribuyó en gran medida al logro de la unidad de la clase política del país. Esto se vio reflejado cuando México declaró el estado de guerra, puesto que las cámaras de diputados y senadores votaron unánimemente a favor de tal actitud, y los expresidentes vivos se solidarizaron con Ávila Camacho. Asimismo, las organizaciones obreras y campesinas se mostraron unificadas a favor de una intensa productividad para sustentar la guerra. En lo económico, la guerra provocó que se produjera lo que tradicionalmente se compraba en el extranjero, dando lugar al modelo de sustitución de importaciones,
generando mayor poder adquisitivo en algunos sectores sociales. De igual forma, la demanda internacional por materia prima aumentó, consiguiendo mayor captación de divisas. Como consecuencia a todo lo anterior, México logró que su capacidad de negociación internacional se elevara. Triunfó en establecer reconocimiento y prestigio dentro de los foros internacionales, mantuvo un mayor acercamiento con América Latina y acentuó su dependencia a Estados Unidos, lo que daría como un nuevo capítulo en la historia de política exterior de México.